la principal causa, el principal foco de la tremenda conflictividad que a día de hoy plantea el secreto médico radica en la inexistencia de un desarrollo legislativo del mandato constitucional del artículo 24.2. Debido a esa falta de desarrollo legislativo, lo que nos encontramos es que no hay una regulación unitaria del secreto médico. La regulación del secreto médico está tremendamente dispersa, fragmentada a lo largo de una multiplicidad de disposiciones legales, tanto del ámbito sanitario, como por ejemplo la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la Ley de Investigación Biomédica. Pero luego, si seguimos con este recorrido normativo, también encontramos manifestaciones del secreto médico en disposiciones normativas del ámbito laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o desde la perspectiva de función pública, en el ámbito de la sanidad pública, en el Estatuto Marco, en normas procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o penales, como acaba de comentar Eduardo. Con lo cual, la situación en la que se encuentra el profesional es, a mi modo de ver, de cierta inseguridad jurídica, porque desconoce realmente cómo tiene que afrontar los múltiples dilemas que se le plantean. Todo esto te lleva efectivamente pues, a conflictos no ya legales, sino a conflictos de carácter ético, porque aportar la historia clínica de un tema en el que el paciente precisamente ha venido a ti a confiarte pues, un problema de salud, como puede ser una enfermedad de transmisión sexual, y que después tengas que aportar esa historia clínica por un imperativo legal, pues prácticamente uno dice, bueno, entonces el secreto profesional, ¿dónde queda amparado? ¿Dónde queda amparada la confidencialidad del paciente? Estoy traicionando a mi paciente, me estoy convirtiendo en un servidor público del Estado, pero desde luego estoy violando completamente el deber de secreto profesional ante este paciente que ha venido a mí a confiarme un problema concreto de salud, ¿no? De modo que, bueno, pues todo esto evidentemente estábamos diciendo, creo que se va a plantear una pregunta posterior, si hay una situación de inseguridad jurídica. El sector médico también tiene una proyección muy importante, también de los fallecidos, como dice la legislación, también administrativa, de patrimonio y de investigación histórica. Pero evidentemente no hay derechos absolutos. El secreto médico y la intimidad es un derecho muy importante, pero tiene que ceder, como sabe mejor que yo Torres Duce, ante otros derechos, sobre todo ante el derecho a la vida. Hizo la sentencia del Constitucional, que espero que se mantenga la doctrina, sobre la ley del aborto, la sentencia del año 85, que la vida es el fundamento de los demás derechos, que sin vida no hay libertad personal, sin vida no hay derechos políticos, sin vida no hay derecho a la intimidad, con lo cual la intimidad debe ceder cuando estamos en necesidad de proteger el derecho a la vida. Y por eso, cuando hay un tema donde hay que salvaguardar la vida, el interés vital de una persona, el legislador, que no es una persona ciega, pues se da cuenta de que hay supuestos donde hay que dejar claro que hace falta pues comunicar a otra persona que esa información clínica le pueda afectar a su interés vital, pues que hay una infección, por ejemplo, de VIH, con la persona que convivan. Evidentemente, el profesional intentará que quien revele esa información sea el paciente y le persuadirá de ello, pero si no lo hace, tiene el deber de hacerlo porque debe proteger también el derecho a la vida de esa persona. Que estamos ante un mapa de deberes y obligaciones, desde deontológicos hasta legales y estatutarios que corresponden al médico, frente a un mapa de derechos que corresponden al paciente, que son de rango constitucional, la privacy, la intimidad del artículo 18.1, y de rango legal. Creo que sería bueno demandar que la profesión médica tuviera la misma cualificación que el secreto profesional de los abogados o que el secreto profesional confesional de aquellos que tienen que ver con las propias creencias. Imagina el caso real, por otra parte, que suele ser habitual en la consulta, que se plantea esa persona, tiene VIH y se niega a darle el diagnóstico a su mujer. Pero ojo, sí está dispuesto a seguir con las indicaciones médicas que le ha prescrito su facultativo de adopción de medidas de protección. Ese es un caso. Pero luego tenemos otro caso. Imaginemos ese mismo paciente, pero además se niega a seguir las medidas de protección. ¿La respuesta deberá ser la misma en uno que en otro caso? Hay un interés vital de una persona y tiene preferencia la garantía del derecho a la vida de esa tercera persona con la que conviva que la intimidad del paciente. Este es un caso en el que si uno informa personalmente a la persona con la que convive el paciente, temes la denuncia
por parte del infectado, y además las actitudes personales que puedan derivarse de eso, ¿no? De que esa persona que aparezca luego en la consulta pues airada y tal. Por eso para nosotros lo que nos daría más seguridad es poderlo comunicar a un juez. Es decir, si esto es un delito, que intervenga la justicia. Intervenga la justicia, igual que en el caso de sospecha de malos tratos, que intervenga la justicia. Pero insisto en lo de las enfermedades infecciosas, que debe quedar realmente muy claro. Existe el deber del médico, y ahí me parece indiscutible que no padece en modo alguno el secreto profesional. La zona más oscura, la zona más gris, la más conflictiva es la que habéis dicho vosotros dos, es decir, cuando no existe el deber de denunciar de enfermedades de carácter infeccioso o con trascendencia de naturaleza pública, o cuando no es el delito correspondiente. Ahí el médico tiene que sopesar algo en la situación actual, lo digo para dar respuestas.